a Cuba más de lo que le han hecho con el bloqueo. La quieren asfixiar. Y está ese programa de asfixia en la mano de Trump y sus halcones. Por eso incluimos en el día de hoy, en este espacio, y póngale atención, a este video que guarda relación con la digna actitud de México, de su presidente López Obrador, de la presidenta electa, sobre el tema de Cuba, su determinación de ser solidario con Cuba, porque Cuba se lo merece, porque Cuba ha sido solidaria con la humanidad. Atención. Imagina vivir en un país donde, debido a factores externos, no puedes acceder a repuestos para mantener las plantas eléctricas, herramientas para reparar infraestructuras ni combustibles esenciales. Ese es el caso de Cuba, un país que ha resistido durante más de 6 décadas un bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. Este cerco no solo limita las oportunidades de desarrollo económico, sino que busca, de manera metódica y sistemática, desgastar a la población para debilitar su modelo político y social. Pero, ¿por qué Estados Unidos insiste en mantener esta política agresiva? Y más importante aún, ¿cómo está el mundo respondiendo a este ataque que afecta directamente la calidad de vida de millones de cubanos? Desde 1960, Estados Unidos impuso un embargo a Cuba, intensificado durante el mandato de Donald Trump, con 243 sanciones adicionales. Este bloqueo no solo afecta a los cubanos directamente, sino también a cualquier empresa o país que intente comerciar con la isla. Por ejemplo, las petroleras que suministran combustible a Cuba son sancionadas, lo que incrementa los costos de energía y complica el acceso al combustible. Esto contribuye a crisis energéticas como la reciente en la que, tras el colapso de su principal planta eléctrica en Matanzas, la isla enfrentó el mayor apagón de su historia, dejando a millones sin electricidad, alimentos perecederos y clases escolares. La situación se agrava con eventos climáticos como el huracán Oscar, que causó destrozos en Guantánamo y aumentó la precariedad. Pero, lejos de ofrecer ayuda, el bloqueo limita el acceso a maquinaria, medicinas y recursos básicos para enfrentar estas emergencias. Esta guerra silenciosa es, en palabras de expertos, un crimen contra la población cubana, pues el objetivo claro es hastiar a la gente para que culpe al gobierno de sus desgracias y exija cambios políticos que favorezcan los intereses estadounidenses. Mientras tanto, en otros países como Ecuador, gobernado por una derecha al servicio de Estados Unidos, se viven apagones similares con apenas cobertura mediática. Algunas zonas de Ecuador disponen de solo 2 horas de electricidad al día, agravando una crisis acompañada de violencia en las calles. Sin embargo, la situación ecuatoriana no recibe la misma atención que Cuba, lo que evidencia un sesgo mediático dirigido a vincular los problemas energéticos exclusivamente con el sistema político cubano. En medio de este asedio, México ha destacado como uno de los pocos países que desafían las sanciones impuestas por Estados Unidos. El reciente envío de 400,000 barriles de petróleo por parte de Petróleos Mexicanos a Cuba fue una muestra de solidaridad que generó fuertes reacciones. El Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos sancionó a Pemex cancelando un crédito por $800 millones, evidenciando cómo el bloqueo no solo busca asfixiar a Cuba, sino también intimidar a cualquier nación que intente ayudarla. Estados Unidos no solo sanciona a Cuba, sino también a países y empresas que buscan asistir a la isla. Desde petroleras hasta compañías de turismo, cualquier colaborador internacional enfrenta represalias económicas y legales. Este enfoque busca perpetuar el aislamiento de Cuba, dificultando cualquier intento de superar las barreras impuestas por el embargo. La postura de México, sin embargo, va más allá del simple acto de solidaridad. Durante la Asamblea General de la ONU, el gobierno mexicano ha sido uno de los principales defensores de Cuba, promoviendo resoluciones para poner fin al embargo. A pesar de que 187 países votaron recientemente para eliminar las sanciones, Estados Unidos e Israel permanecen firmes en su oposición, mostrando un desprecio por las decisiones democráticas a nivel internacional. Estas acciones reflejan no solo una guerra económica, sino también una estrategia de dominación geopolítica. El embargo ha provocado un éxodo masivo. En los últimos años, cerca de 2 millones de cubanos han dejado la isla, una cifra sin precedentes que representa el 20% de la población. Mientras tanto, los que permanecen enfrentan una economía debilitada y una infraestructura en constante deterioro. Los apagones programados, la escasez de alimentos y medicinas y la falta de repuestos son parte de una realidad diaria marcada por la precariedad. El bloqueo también ha limitado severamente el desarrollo tecnológico y sanitario de Cuba. A pesar de esto, el país ha mostrado una resiliencia admirable.
Durante la pandemia, desarrolló y distribuyó su propia vacuna, inmunizando a la mayor parte de su población. Este logro, que pocos países en desarrollo han conseguido, refleja la capacidad de resistencia del pueblo cubano. Además, Cuba ha logrado mantener una educación y salud pública gratuitas, algo impensable en otros países con mayores recursos pero sin un sistema socialista. Sin embargo, el costo humano del bloqueo va más allá de las cifras. La imposibilidad de acceder a medicamentos esenciales y equipos médicos modernos ha puesto en peligro la vida de miles de personas. Enfermedades que podrían tratarse fácilmente en otros lugares representan amenazas mortales en Cuba debido a la falta de suministros. Además, la imposibilidad de actualizar infraestructuras energéticas ha llevado a frecuentes apagones, afectando no solo a los hogares, sino también a hospitales, escuelas y empresas. La política de bloqueo no solo busca debilitar al gobierno cubano, sino también enviar un mensaje a otros países de la región. Al castigar a Cuba, Estados Unidos reafirma su influencia en América Latina, demostrando que cualquier intento de desafiar su hegemonía tendrá graves consecuencias. Este enfoque también se vio reflejado en las sanciones impuestas a Venezuela, otro aliado clave de Cuba, que anteriormente le proporcionaba asistencia petrolera. Las sanciones también afectan sectores como el turismo. Un caso reciente involucró a 4 compañías de cruceros multadas por transportar turistas a Cuba y usar puertos nacionalizados en los años 60. Esta acción busca disuadir cualquier forma de comercio con la isla y perpetuar su aislamiento. Sin embargo, la estrategia estadounidense enfrenta crecientes críticas internacionales. El bloqueo ha sido catalogado como un acto de guerra económica y una violación de los derechos humanos. La resistencia de Cuba y el apoyo de países como México, Venezuela y China demuestran que, aunque Estados Unidos siga dictando las reglas del juego, su poder no es absoluto. Los medios de comunicación también desempeñan un papel clave en perpetuar una narrativa que justifica el bloqueo. Mientras que las crisis energéticas en Cuba reciben una cobertura intensa, las situaciones similares en países como Ecuador son mayormente ignoradas. Esto refuerza la idea de que los problemas en Cuba son consecuencia única de su sistema político, ignorando cómo el embargo limita su capacidad de respuesta. Además, los reportajes suelen destacar la precariedad del sistema comunista cubano, sin mencionar cómo las sanciones agravan estas condiciones. El actual gobierno de Ecuador, liderado por un presidente de derecha alineado con los intereses de Estados Unidos, enfrenta apagones y crisis energéticas que afectan gravemente a su población. Sin embargo, estas problemáticas reciben poca o nula atención mediática en comparación con los eventos en Cuba. Esta disparidad en la cobertura refleja un sesgo evidente que protege a gobiernos aliados de Estados Unidos, mientras que se magnifica cualquier fallo de países como Cuba, cuya resistencia desafía la hegemonía estadounidense en la región. La pregunta clave es si Cuba puede seguir resistiendo indefinidamente. La realidad es que el embargo limita severamente las oportunidades de crecimiento económico y social, pero también es cierto que el modelo cubano ha sobrevivido contra todo pronóstico. Con aliados clave y el apoyo de la comunidad internacional, Cuba podría encontrar nuevas formas de sortear las restricciones. El bloqueo económico contra Cuba no solo es un acto injusto, sino un recordatorio del impacto devastador de la política de poder en la vida de millones. Además, contrasta con la falta de acción frente a crisis similares en países no socialistas como Ecuador, donde los apagones y la violencia pasan desapercibidos en la narrativa global. Es hora de que el mundo actúe de manera decisiva para poner fin a esta injusticia histórica y permitir que el pueblo cubano determine su propio futuro, sin injerencias ni sanciones. Cuba merece prosperar en libertad. Cuidado, cuidado, tiro al blanco.